Marcia titubeó sobre el renglón siguiente. La mujer de rostro otoñal lo notó y se acercó a ella. Leyó sobre su hombro. ¿Cuál es la voz que llama? Y cómo la hermosura es un llamado de amor y el amor tiende a la felicidad. Marcia no se atrevió a mirarla. Temblaba. Un poco de frío. Debe ser la corriente, se justificó. Tal vez necesites algo fuerte, una ginebra doble, por ejemplo. Marcia adivinó ironía en el tono de la mujer. No tomo alcohol, dijo. ¿Nunca es tarde para empezar? Sonrió la damita. Y Marcia vio en su sonrisa un eco, una reminiscencia de la triste sonrisa de Ana. Sintió que le invadía una angustia difícil de controlar. Si me disculpas, yo no sé qué hago aquí. Se levantó. No me interpretes mal, por favor, dijo la mujer con rostro de otoño, pero sería una pena que nos abandonaras. Somos tan pocos y cada vez quedamos menos. ¿De qué hablaba? Marcia creyó recordar aquellas palabras en algún momento de su delirio, solo que entonces estaba postrada en la cama y todo formaba parte de un estado de entumecimiento general. Si me permitís la intromisión, siguió la mujer. Preparamos esta mesa especialmente para vos. Sería una lástima que no aceptara nuestra hospitalidad. Marcia miró aquellos ojos de un violeta apagado, como ojos de bruma, se dijo, como pequeñas violetas marchitándose. Volvió a poner el sobretodo en el respaldo de la silla y se sentó. La mujer la miró con un gesto en el que se revelaba un verdadero agradecimiento. Tu amiga, dijo, hizo una gran obra al traerte aquí. Marcia sintió el impulso de preguntar por ella. ¿Acaso esa mujer la conocía? ¿Y a dónde se había ido la pequeña Bex? Pero respetó sus palabras. Olvídate de mí. No me busques, ¿ok? Al menos no seré infiel a ellas por ahora, se dijo. La mujer se retiró. Marcia volvió su mirada hacia el cuaderno. Y el amor tiende a la felicidad. Leyó de nuevo. Pero, ¿qué podía decir ella acerca de semejante afirmación, cuando aquella noche creyó ceder a sus impulsos? Sí, eso era exactamente el amor. Impulso hacia el abismo. No habría, de otro modo, sepultado en su memoria los detalles de aquel encuentro con Ana. Su deseo anormal. Así lo llamaría de allí en adelante. Cuando Ana se desnudó despacio frente a ella, después se tendió en el suelo en posición de crucificada, diciéndole que el único sentido de que exista más de un ser en este mundo es que, duplicados, pueden volver a fusionarse. Y Marcia sintió esa dolorosa avidez y se arrojó sobre el cuerpo dejando que el deseo creciera hasta lo insoportable. Dulzura que lastima, la misma piel que nos une, nos separa de manera irreversible. El amor es esa última orfandad de haber querido volver a la unidad primaria y admitir que todo ser es finalmente una criatura impenetrable, un minúsculo cosmos de leyes secretas. Nunca había llorado como esa noche. Nunca había besado así. Pronto adjudicó aquel episodio a un desajuste de su conducta, producto de la marihuana y la exaltación del momento. Después se dijo que eran cosas de la adolescencia, y cuando volvieran a encontrarse, ninguna habló del asunto. No, pensó, no era aquella clase de amor el que podía tender hacia la felicidad. Dejó de lado el cuaderno. ¿Por qué perderse en pensamientos que no podían conducirla a nada? Jamás llegaría a una conclusión en este aspecto. ¿Cómo podía después de una noche así sentirse en paz consigo misma? Sin embargo, recordó, pocas veces había estado tan en armonía con su espíritu. La vida siempre le había resultado inverosímil, como un texto de gestos exagerados, grotescos y crueles. El alma se volvía servil ante cualquier estímulo,
y poco a poco dejaba de tener conciencia de sí misma. Todo esto pensaba Marcia mientras en la barra comenzaban a juntarse algunos personajes. No podía distinguirlos bien porque, por algún motivo que no terminaba de entender, la luz del bar, que no venía de ninguna fuente visible, dejaban penumbras todo aquello que no estaba a su alcance comprender todavía. Y esto no lo pensó ya, sino que se lo dijo la mujer con rostro de otoño, después de que, a pesar de su negativa, le trajera en una bandeja una ginebra doble, aduciendo que era obsequio de la casa y que descontara los gastos de ahí en adelante. Una penumbra gris la rodeaba. A duras penas distinguía un escenario diminuto, rectangular, y algo que podía ser un micrófono brillaba en el medio. Comprendió que si quería seguir allí, debía acatar ciertas normas, aceptar lo que le era dado. Bex le había dicho que una impaciencia exagerada podía destruir los delicados templos de la mente. No eran sus palabras exactas, pero sí el concepto en líneas generales. Marcia bebió con cierta repugnancia un traguito de ginebra. Siglos de poesía han caído sobre el mundo como una lluvia estéril. De nada sirvió el diluvio, de nada el hombre sangrando por la humanidad, ni Prometeo con la antorcha en su mano para ser luego devorado eternamente por un águila. Hace un tiempo de otoño en la ciudad sin fuentes. Sobre las fosas caen las ramas de los últimos árboles que la tierra permite. Los huesos apilados, el triste esqueleto de un albatros, o un alma multiplicada y huérfana, o una idea que salió de la caverna platónica y encegueció de luz. Y ciega está por los siglos de los siglos, o simplemente la señal de Sinclair, o un NN, como resolución final de la infamia. ¿Y qué nos queda por ver? Solo grietas en el muro de este lugar, que no es del espacio ni del tiempo. Grietas en el muro, pensó Marcia, por donde se filtra una corriente fría. Si fueras una niña, no te animarías a espiar por ellas. Nunca se sabe qué puede suceder más allá de una grieta. Si fueras niña, serías más sensata y habrías huido de este lugar. No tendrías ante tus manos ese vaso de ginebra, ni este siniestro cuaderno con las tapas tan azules. Mariposa nocturna, pesada y torpe, golpea contra las paredes de mi cuarto. Temida oscuridad, no te enrolles inútilmente ese camisón entre las piernas. Tu sexo nunca estará a salvo. Molly estalla de goce bajo las caricias del abuelo. Siempre habrá serpientes acechando debajo de tu cama. En realidad, debe ser la ginebra. Nunca probé ginebra. No debí confiar en esa mujer. Su piel es una multiplicación de sequías, sus ojos casi cuencas violetas. No debí confiar en la mujer de hojarasca. Pero Bex me anunció en algún sentido esto. De algún modo, a lo Bex, lugares, Marcia, que no son del espacio ni del tiempo, categorías para el camuflaje. Todo se vuelve verosímil, vulgarizando su escenario. Marcia sintió aquel suave adormecimiento en los labios, esa vaguedad en el alma, cuando todo puede ser dicho y permanecer en estado de asombro al mismo tiempo, escuchándose decir. Desde esa zona que sabe desentrañar la coherencia en lo incoherente. El cuaderno latía como si hubieran puesto sobre la mesa un pequeño corazón azul. La imagen no era acertada, pensó, y sin embargo no hubiera podido imaginarlo de otro modo en aquel momento. Impresión y literatura, eternas antagonistas, huérfanas de fraternidad imposible. Volvió a decirse como un pequeño corazón azul. El hacedor pediría otra vez la palabra. Marcia leyó. No es raro que se conmoviera así mi alma y saludase con júbilo el advenimiento de aquellas voces. ¡Oh, fortuna! Recién nomás el alma pedía un llamado de amor, que la pusiera en movimiento, y ahí que miles de llamados resonaban ahora en sus oídos como si la tierra pusiese a cantar
por 1000 bocas de sus criaturas. Marcia se sintió conmovida. ¿Alguna vez había sido feliz? Quizás. En esa misma hora en que el crepúsculo se vuelve cuna y la infancia no alcanza a diferenciar lo animado de lo inanimado, o más bien la esencia de la existencia. Cuando en el jardín de su casa se escabullía por entre los rosales y creía haber sido presa de un encantamiento en el bosque más lejano del mundo, y en que de algún modo sabía de su juego, nada estaba tan claro ni tan dicho como para suponer que el juego no fuera la vida misma, que el símbolo tuviese que abdicar de su magia. Tenía también una silla de ébano tapizada en raso verde, como un encaje de ébano, pensó. Cuando se subía a ella se volvía princesa. Habitaba una leyenda improvisada que a veces era sólo la esencia nebulosa de una leyenda, un estado difícil de definir pero que ahora recordaba como cercano al absoluto. Tal vez allí estuviera el secreto. Era la calma primera del absoluto antes del tiempo, antes de esa bastardeada historia que es la vida en el tiempo a través de la escisión de las edades. La corriente que se filtraba por las grietas de las paredes hizo que Marcia se sobrecogiera. Se fregó los hombros, bebió otro trago de ginebra. Las hojas del cuaderno aletearon, deteniéndose de pronto en una página que tiene grabado un 7 en números romanos. Marcia notó lo caprichoso de esa lectura, como si el cuaderno decidiera, según sus propias leyes, lo que debía ser leído. Puso el dedo índice sobre el primer renglón y leyó en voz muy baja. En adelante conocí un estado del alma, que no era el de la vida ni tampoco el de la muerte, sino una posición de frontera entre la cual vida y muerte se diferenciaban. Me vi entre dos noches, la de abajo, es decir, la del mundo que yo abandonaba, cuyas formas, colores y sonidos me parecían ya inmensamente lejanos, y la noche de arriba, en la que mis ojos no vislumbraban ni el más leve signo de amanecer. Colocada entre una y otra noche, mis ojos no se apartaban de la segunda, como si aguardasen no sé yo qué día venidero. Porque mi alma, pese a su decaimiento y abandono, sentíase misteriosamente cautiva, tal como si el azar hubiese mordido el anzuelo invisible de un invisible pescador que tironease desde las alturas. No era casual. Marcia siempre había comprendido hasta qué punto el fatalismo que subyacía en el alma de Ana también le pertenecía. Y no era el prehistórico maná decidiendo el bien y el mal, la catástrofe y la buenaventura, sino a secas un reflejo de su propio ser proyectado en lo alto. La página parecía un ser frágil e impaciente. ¿Quién sabe por cuántos años guardará su voz en esta clausura?, pensó Marcia. En ese óxido que poco a poco vuelve rumbre las páginas en las que, como dijera Whitman, no habitaba un fósil de letras, sino un hombre, un espíritu vivo. Y estando yo así una noche, retraído en mi cámara de vigilia e inclinado sobre un libro de oscura ciencia, cuyos inútiles caracteres bailaban delante de mis ojos, me tomó un sueño profundo, en el cual se me aparecieron cosas tan admirables que al recordarlas mi ánimo se suspende todavía. Marcia sintió el fuego de esas palabras, echó una ojeada a su alrededor. Solo pudo ver las cuencas violetas, esa bruma profunda en los ojos de la damita otoñal que no dejaba ni por un momento de observarla. La mirada de la mujer no era de esas de usual curiosidad que pueden desafiarse con un gesto displicente. Era una mirada imperativa y al mismo tiempo suplicante. Marcia no se sintió con fuerzas como para enfrentarla. Debía seguir leyendo. Ese era su papel por ahora. La inquietaban, además, las sombras de aquellos seres que, acodados sobre la barra, parecían, a pesar de su tertulia, prestar atención a lo que ocurría entre ella y aquel misterioso cuaderno con las tapas azules. La voz del hacedor siguió de este modo. Me hallaba en un lugar extraño, diferente de todos los que había visto yo sobre la tierra. Cierto paisaje yermo, tenebroso y helado, como una región astral.
y en sueños me parecía sufrir el mismo agobio nocturno que me atormentaba durante la vigilia, pero tan infinitamente sutil, que todo mi ser no era sino una mirada estudiosa que se paseaba sobre su misma desolación. De pronto, sin entenderlo claramente, me pareció que dos ojos atentos estaban mirándome detrás de mí. Y vuelto el rostro hacia ese lugar, vi al hombre que se me había mostrado tantas veces en sueños, el cual me contemplaba largamente, vestido de su propia juventud y hermosura, más que de su nobilísimo ropaje. Y tanta piedad leía yo en aquellos ojos que los míos empezaron a llenarse de lágrimas. ¿Qué piedad sería suficiente?, se dijo Marcia, y recordó aquellas palabras de Ana. Y esa devastación de templo quebrantado es el pecho de un hombre. Piedad de los sueños. Las palabras también pueden curar, le dijo ella alguna vez, y Marcia supo que hablaba más allá de sí misma, que su vida y su metáfora ya nunca volverían a tocarse. El hombre despegó sus labios y me dijo: ¿por qué lloras? Y entonces vi que tendía él su brazo a las alturas y oí que me ordenaba: ¡mira! Levanté la frente, siguiendo el rumbo de su brazo, y me pareció ver, como clavada en la negrura de arriba, una gran esfera de vidrio, semejante a un animal del cielo en la forma y en el color, pero de tan viva transparencia que ningún punto de su masa quedaba invisible. Y lo asombroso era que aquel astro tenía como eje un cuerpo desnudo de mujer. Atlantis. Y la sugestión del mito es inevitable. Marcia mira lo que le es permitido contemplar: muros poblados de profundas grietas en la pared de entrada y en la que está detrás de la barra. La dama de otoño sirve a los enanitos sentados sobre altas sillas redondas. Pero, ¿a dónde se habrá marchado Bex? ¿Y qué ha pasado con su sentido de la realidad? El tiempo es suceso. Más allá del suceso, nada es. No sabe exactamente dónde empiezan sus pensamientos y dónde los que no son suyos. Se pregunta si habrá un reloj. Su pregunta simultáneamente se le hace absurda, sonríe para sí. Hasta ahora no se ha hecho cargo de ninguna de las palabras leídas. Sabe que le han colocado aquel cuaderno con las tapas azules para obligarla a quedarse. Desde que ingresó al bar, la trampa resultaba más que obvia. Han intentado emborracharla. Se burlaron de ella. Los mira con desagrado. ¿Por qué no dejarla seguir el curso de su propio espíritu? Ella no se iría. Eso no lo ha dicho, más bien se lo ha preguntado. Admite esa inflexión en el tono del pensamiento. Tal vez sí, piensa. Si Ana huyó en su descenso infinito, ¿por qué no habría ella de huir en línea recta? Pero es que alguna vez supo hasta dónde podría llegar su pasión. Claro cuerpo crucificado en el piso, temé sabiendo que toda la belleza es inútil si la distancia necesaria que hace del deseo un sueño. Literatura, me habrías dicho, con tu empecinamiento de convertir en acto todas las cosas, pero yo nunca hice literatura. Solo vos intentaste esta memoria que te relata, y supe que la muerte era tan próxima bajo aquella lámpara de incienso que habías encendido. De qué fatal manera se tocaban las líneas del amor y de la muerte en el escenario de lo absoluto. Pero el señor de la noche volvió a ordenarme: ¡mira! Rendida su voz puso otra vez mis ojos en la esfera. Y algo nuevo sucedía entonces. Me pareció que al estudiar aquella enigmática figura de mujer, una inquietud antigua despertaba otra vez en mi alma. Era un flujo de voces que yo creía muertas para siempre, o la resurrección de aquella imagen de felicidad que recién había sepultado yo en el primer otoño de mi alma. Marcia volvió sobre esas últimas palabras. Tal vez no había sido en vano todo aquello. Despertar en Ana, haber comprendido los límites. Alguna vez, pensó, al menos esa noche la buhardilla no había contemplado por la ventana las cosas de este mundo. Si su vida era una derrota desde el principio, aquella noche había sido un riesgo, algo así como un segundo grito primigenio. Tal vez se juzgara con excesiva dureza, y los que estaban allí
en aquel lugar donde Bex la llevara después de explicarle que todo era cuestión de admitir que se vive inexorablemente en el caos y que lo propio de la vida y hasta lo maravilloso consiste en eso, que de ese modo y no de otro entendería algo de aquella amiga que con tanta profundidad decía conocer y de la que sin embargo sabía poco y nada. Sí, afirmó, desde la mujer de hojarasca hasta las grietas en el muro y el mismo cuaderno de tapas azules, posiblemente supiesen de sí misma cosas que ella no había podido formularse jamás. El viento volvió a filtrarse por entre las grietas del muro. Otra vez el cuaderno aleteó. Callaron los enanitos de la barra. La mujer de rostro osdoñal pareció ensombrecerse. Marcia pudo notar que era un viento extraño, otros olores, otras evanescencias. ¿Qué es?, se animó a preguntar. La dama de ojos violetas la miró dubitativa, como si temiera responderle. Luego se acercó contemplándola detenidamente. Si Bex te trajo aquí, tal vez tenga razón. Le ofreció un cigarrillo. Marcia se negó. ¿Pero realmente querés saber qué hay más allá de esas grietas? Marcia sintió que la voz de la mujer penetraba en ella como una hechicería. Otra Circe, pensó, recordando la foto de Ana, y dijo sí, con una convicción que la sorprendió. Sí, repitió, y otra vez sí, contraria a Pedro, para siempre opuesta, no debía amanecer. Aquella feroz regularidad de la mañana que vuelve, desproporcionado y grotesco, lo que fue esencial y verosímil en el terreno de la poética nocturna. Sí, dijo, para que no cantara el gallo. Detrás de la grieta. Cuadro 2. En la penumbra la luz se hizo, y Marcia se vio de pronto sobre un camino de polvo y óxido. ¿Dónde está el sentido de esta metáfora? ¿Qué camino es este que tiene la densidad de la muerte y se abre a mi alrededor las fosas como cráteres de otra tierra? Por una grieta he salido como quien nace y no. El cielo aquí es una máscara fría, la luna un pobre hueso de pájaro. ¿Quién ha abierto las fosas donde brillan los huesos de una humanidad irreconocible? Aquí no cantan búhos, ni hay fantasmas de extraordinaria belleza. No hay riscos para lobos esteparios, para pequeños vampiros de corazones furiosos de inmortalidad. Si fueras niña, nunca habrías mirado más allá de la grieta. Escapar por la grieta del máximo delirio de esta puta realidad, dijo Bex. Cielo sin estrellas, fosas donde nadie ha dejado una piadosa palabra de tierra, una mínima corona de hipócrita conmiseración. El viento tiene un tiempo de otros tiempos. El viento trae pasado en el presente. Recuerdo el olor que dejaban las antiguas hogueras al día siguiente, cuando la doncella bruja ya no podía temer y todo había sido purificado. Al pie de las fosas hay pequeños carteles empotrados en parantes de madera, escritos con letra infantil y faltas de ortografía. El Olimpo, el Vesubio, el motel, el refugio, la escuelita. No reconozco más nombres. No vislumbro más identidad que el desamparo de unos fémures humanos apilados unos junto a otros, húmeros y cráneos, y miles de piezas separadas para siempre de toda identidad posible. Si hubiera sido niña, no podría haber mirado nunca más allá de la grieta. He buscado tu sitio. Sé que estás aquí. No de otro modo habría venido. He dicho sí 3 veces para evitar que amanezca, y sé que será así, que no amanecerá. La doncella que ha mirado la muerte ante el caballero impotente, y este viento donde susurran los vivos en memoria de los muertos. Fui secuestrado el 20 de octubre de 1976. Los secuestradores, a medio vestir y atándome las manos con mi propio cinto, me metieron en una camioneta y me encapucharon. Me llevaron a un lugar que no pude reconocer, donde había gran cantidad de personas. Allí fui picaneado. En ese lugar éramos 26 o 27 personas detenidas.
Mientras nos torturaban, ponían en marcha el motor para evitar que los gritos se escucharan desde afuera. Nos llevaron con mi hijo a un lugar que no reconocí inmediatamente. Ahí me sacaron al niño en una escena espantosa, porque los dos gritábamos que no nos separasen, y él pedía que no matasen a su madre. Sufrí toda clase de torturas, desde la amenaza constante de que ultimarían a mi hijo hasta todo tipo de violaciones individuales. Me practicaron golpes de puño, con cadenas y aplicación de picana eléctrica a las zonas más delicadas. Las voces se han detenido. El viento cuenta perlas de inútil cronología, y no es el júbilo del Hosana eso que han puesto rabiosos de soberbia sobre el altar del sumo pontífice. Su sangre sangra y se han burlado. La sangre detenida en la estatua no ha sentido jamás el vértigo de la sangre verdadera. Es un júbilo de pequeños instrumentos de tortura, festejando el dolor de aquel áspero judío que no será nunca romano ni griego, ni tendrá oportunidad de reconocer el destino posterior de su muerte. La dura muerte de un hombre, festejada por un Pedro sucesivo, que ha olvidado al cantar el gallo que lo negó 3 veces, y edificará sobre aquella piedra sagrada un multiplicado becerro de oro por los tiempos de los tiempos. Es la muerte del hombre. El vino rancio de la necrofilia negará las palabras de la vida, errará el sermón de la montaña, hará fetiche del sentido primordial de los milagros de aquel que se llamaba Hijo del Hombre. Por fin me amarán, por fin me amarán. He ahí el único, el irreversible motivo. Haremos una tierra nueva, Marcia, dijo Ana alguna vez. Una tierra para todos. ¿Cómo podría habitar yo y todas mis almas, yo y todos mis monstruos, mis edades y mi fin? Es necesario crear otra tierra. El deseo es lo único secreto. El viento cuenta violetas. Marcia se arrodilla delante de una fosa donde no hay ningún cartel. Se arranca un pequeño anillo de plata. Era de su abuela, y tiene en el centro una piedra de lapislázuli. El anillo cae flotando hacia un pozo que no acaba. Tal vez debajo de la pila de huesos está aquel ojo infinito, un triste ojo subterráneo que cuente lo que Yahvé ya no pudo contar desde las alturas. Más cerca de la tristeza, quizás, Dios puede recordar que, alguna vez en los principios del tiempo, imaginó el paraíso.